Hola y bienvenidos a este podcast Camino al Congreso Oremos Más 2024, Luz en las Tinieblas. Mi nombre es Guillermo Escalante y me siento muy feliz y muy emocionado de estar iniciando este podcast Camino al Congreso hablando acerca de la oración. Y vamos a tener este espacio para poder platicar de la oración, extendernos un poquito sobre este tema que es muy interesante y del cual estaremos ahondando y hablando mucho durante el Congreso. Y en este primer episodio me siento muy feliz también de tener como primer invitado a nuestro pastor Samuel Fuentes. Él es el pastor general de Iglesia El Candelero de Oro Central. Así que, Pastor Sammy, te doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros durante este espacio donde vamos a hablar de la oración. Y pues gracias por acompañarnos. Un gusto saludarte, Guillermo, y qué bonito ser parte de este espacio donde podemos hablar acerca de la oración y de este tema tan importante para la vida de los hijos de Dios. Así que espero que Dios nos pueda guiar para poder aprender más acerca de este tema. Así es, amigo Sam. Y bueno, vamos a empezar directamente con el tema. Vamos a aprovechar el tiempo que tenemos y quisiera hablarte de algo que es muy importante. Vamos a iniciar con ese primer episodio de los fundamentos. Esto va a ser oración 1, ¿verdad? Si tuviéramos que ponerle un título similar a un curso de la universidad, sería oración 1, fundamentos. Y por ello, la pregunta obligatoria es, para vos, ¿qué es la oración? Yo sé que la respuesta rápida puede ser la oración es hablar con Dios, es la respuesta que quizá muchos daríamos, pero a través de tu experiencia, de lo que has vivido o incluso de los testimonios que has escuchado, sé que has formado una definición más profunda y más detallada acerca de la oración. Así que, para vos, ¿qué es la oración? Bueno, la oración, yo puedo poner este ejemplo que quizá podemos comprender en algo. Tal vez no nos desenvolvemos en este ámbito, pero de alguna manera nos puede ayudar a comprender acerca de la oración, acerca del tema de la oración. Imaginémonos qué pasaría si un país destaca una embajada en alguna otra nación, alguna otra parte de la tierra, y esa embajada pues corta toda vía de comunicación con el país de origen. Obviamente esa embajada deja de representar al país de origen porque prácticamente no va a desarrollar todas sus funciones de acuerdo a los intereses del país que representa por una sencilla razón, porque se cortó toda comunicación de la fuente, de la raíz. Y lo mismo es con nosotros. Obviamente orar es hablar con Dios, pero para llevarlo un poquito más profundo es prácticamente la forma o el medio en el cual yo estoy conectado a la fuente. Porque nosotros los hijos de Dios, nuestra fuente principal es el reino de Dios, es su presencia, es su gloria. Y a través de la oración me conecto, porque si yo dejo de orar es como ser una embajada aquí en la tierra, pero desconectado del país de origen, que es el reino de Dios. Y obviamente ahí terminaría yo haciendo mi propia voluntad. Así que es hablar con Dios, pero la verdad es que a través de la oración se transmita a mi vida la voluntad del país de origen o del reino de origen, para que yo pueda hacer la voluntad de ese país de origen acá en la tierra donde yo represento a Dios. Obviamente la oración no solo es qué voy a hacer externamente, sino que también cómo voy a operar yo en mi vida, cómo va a ser mi vida aquí en la tierra. Y obviamente yo puedo conocer esa voluntad por medio de la oración. Así que la oración me conecta a la fuente original, a Dios y a su reino. Me gusta mucho cómo lo tomaste y creo que la palabra con la que me voy a quedar va a ser conectar, ¿verdad? Orar es una forma de conectarnos con Dios, conectarnos a la fuente, como lo decías, y creo que esa es una forma correcta de verlo, la forma correcta de entenderlo, porque de esa manera no solamente lo miramos como hablar, lo miramos como lanzar palabras al aire, si quisiéramos verlo de esa manera, sino conectarnos realmente con Dios. Saber de que al momento de orar, hay una conexión viva con Dios, donde Él puede transmitirnos su voluntad, nosotros transmitirle lo que pasamos, lo que vivimos, y Él transmitirnos su presencia, su voluntad, incluso hasta de su Espíritu Santo.
Excelente respuesta, amigo Sam. Yo creo que a través de esa vamos a ir desarrollando los temas. Y yo creo que ya que vemos la oración como una fuente, tiene que haber un motivo en realidad por el que vemos a la oración como una fuente, ¿verdad? ¿Una fuente de qué? Yo te haría la siguiente pregunta. Ya que la oración es una forma de conectarnos, es una forma de mantener esa conexión con la fuente, ¿por qué debemos orar, verdad? Yo creo que esto es algo muy interesante, ya que a través de lo primero que estableciste, vale la pena desarrollar el por qué debemos de mantenernos conectados entonces a esa fuente. Esto es muy importante la pregunta que estás haciendo porque nosotros los seres humanos somos seres dependientes de Dios. No podemos estar de una forma independiente en la vida porque estando independientes solemos perdernos, hacer las cosas incorrectas, desviarnos y provocamos una serie de consecuencias por no seguir el camino correcto. Nosotros, los seres humanos, la verdad es que debemos de estar dependientes de Dios, debemos de depender de Dios todo el tiempo. Por eso es que la verdad es la oración, incluso en mi caso, como yo lo he vivido, es la forma en que yo estoy conectándome con Dios, dependiendo de Él, viviendo de acuerdo a lo que Él quiere, porque eso es diferente. Uno tiene guía, uno tiene respuesta, uno recibe dirección cuando uno está en oración. De hecho, la palabra que es en nuestro libro de instrucción, nuestro libro de vida, obra una revelación interesante cuando oramos la palabra. Es decir, yo leo un versículo de la Biblia y de ahí lo llevo a la oración. Dios me muestra sus caminos a través de su palabra y la oración los afirma en mi vida porque eso me vuelve dependiente cada vez que oramos. Y de hecho, una de las posturas de oración tan extraordinarias que podemos experimentar incluso es estando de rodillas. Estando de rodillas. Yo sé que podemos orar cuando vamos de viaje en el vehículo, podemos orar cuando estamos a punto de comer ya sentados en la mesa, pero la verdad es que tener el tiempo, apartar el tiempo y tener una postura de rendición, poniéndonos de rodillas, inclinándonos delante de Dios, eso refleja dependencia, humildad. Así que para mí, para mi persona, yo creo que la oración demuestra dependencia y por eso debemos de orar, porque somos totalmente dependientes de Dios. Perfecto, excelente, amigo Sam. Yo creo que a través de esta respuesta incluso se responde mi siguiente pregunta. Te iba a preguntar acerca de qué circunstancia debemos orar, pero creo que en todo momento dependemos de Dios, ¿verdad? Y eso hace y contesta automáticamente la pregunta y eso hace que en todo momento debamos de orar. Pero me gustaría saber si hay algún otro momento, por ejemplo, yo sé que en todo momento deberíamos de mantener esta conexión con Dios, pero ¿en qué circunstancia quizá más importante, si pudiéramos ponerlo en esas palabras, vale la pena conectarnos más con Él? Sí, la Biblia dice en Efesios capítulo 6, dice orando en todo tiempo, ¿verdad? Hay una versión que dice orando en toda temporada de la vida, porque esto es importante, porque algunos oran solo cuando tienen necesidad. Y obviamente es correcto orar en momentos de necesidad, pero también hay momentos donde no necesariamente hay una necesidad, sino que hay momentos de la vida donde uno tiene que tomar una decisión y esa temporada de decisión, uno para poder ser más certero en las decisiones, hay que orar. También hay momentos en la vida donde pues Dios ha bendecido y puede ser que una persona esté bien y esté en un momento feliz de su vida. La oración es muy importante aún en esos momentos porque así la alegría no llevaría a esa persona que ora a tomar decisiones incorrectas también, porque hay personas que en momentos muy alegres o muy felices
por esa emoción muy fuerte llegan a tomar decisiones incorrectas. Por eso es que es importante la oración, porque la oración me hace ver que aunque esté en medio de una victoria, esa victoria se logró gracias a mi dependencia de Dios y yo vengo delante de Dios en oración a darle gracias. Y cuando yo manifiesto mi gratitud en la oración, manifiesto mi dependencia también con Dios. La verdad es que la Biblia habla de orar en todo tiempo, en toda época de la vida debemos de aprender a orar. No habría un tiempo más ni un tiempo menos. La verdad es que nosotros fuimos enseñados con lo siguiente, y esta frase la llevo conmigo todo el tiempo, y es: nunca se ora de más. No puede pasar un día que yo diga ya oré demasiado y me voy a pasar de orar en el día de hoy, porque la verdad es que nunca se ora de más. Siempre una oración que yo haga va a alimentar más mi vida. Así que la verdad es que nunca se ora de más, y sí es correcto pensar todo el tiempo hay que orar. Porque si pensamos que solo se ora cuando hay una necesidad, es una forma incorrecta de tomar la oración. Por ejemplo, Jesús. Jesús no oró solo cuando tenía necesidad. Jesús oró cuando estaba en un momento también del desarrollo normal de su vida. La Biblia dice que después de una jornada de ministerio, él en la noche se pasaba toda la noche orando, y la Biblia dice que así solía hacer. Entonces no siempre fue por una necesidad, sino que incluso pidiendo dirección al Padre para qué habría de hacer el siguiente día. Así que es una dependencia total, como lo decía en la primera respuesta. Muchísimas gracias, amigo Sam. Yo creo que ahora entendemos mucho más desde la perspectiva de la dependencia que tenemos hacia Dios, la importancia más bien de poder orar y estar conectados siempre a la fuente, como lo mencionabas al principio. Y bueno, yo sé que has tenido muchas experiencias a través de la oración. Yo sé que Dios te ha hablado de muchas formas, Dios te ha dado respuestas, te ha dado incluso, mostrado más bien su voluntad a través de la oración. Pero quisiera que nos pudieras compartir algún testimonio sobre alguna oración respondida que vos hayas realizado durante estos últimos tiempos y donde hayas visto la mano de Dios moverse a tu favor, ¿verdad? Por medio de la oración. Muy bien, voy a contarte una experiencia que pasamos en casa. Esto no tendría que ver directamente en el ministerio como tal, porque alguno podría pensar es pastor y ora por el ministerio, obviamente sí, pero quiero contar una experiencia de casa, de familia, porque son las experiencias que también vivimos todos los días, todas las personas, para ver cómo Dios opera. Y no es porque Dios respondió a mi oración porque yo soy un ministro de Dios, sino que Dios respondió a la oración porque soy hijo de Dios y porque he aprendido a depender de Él. Así que esto nos puede pasar a todos los hijos de Dios. Y es lo siguiente, estábamos a días de que naciera mi primer hijo. Y a días de que naciera mi primer hijo, habían algunas cosas que todavía no habíamos resuelto o no habíamos logrado alcanzar previo al nacimiento de mi hijo, porque de hecho mi esposa tenía un anhelo de cómo esperaba que nuestro hijo fuera recibido, y entonces esa figura en su mente la tenía tan presente, pero ya estábamos a pocos días de que naciera y habían algunas cosas que todavía no estaban resueltas. Entonces hubo un momento que mi esposa se preocupó. Se sintió un poco mal al ver que no habíamos resuelto lo que ella esperaba que sucediera. Entonces me lo platicó que estaba mal y yo le dije en ese momento: tranquila, Dios tiene todo bajo control, todo, Él tiene todo en sus manos y vas a ver que Dios va a hacer que aún los deseos de tu corazón puedan resolverse y las cosas que aún necesitamos, porque había un momento de necesidad también en ese instante, en esos días, fueran resueltas. Entonces yo hice una oración y le dije a mi esposa: oremos en este momento. Y mi oración fue esta: Dios, tú sabes que mi hijo va a nacer en estos días. Necesitamos que se resuelva esto. Necesitamos que nos bendigas en esto. Dios, también tenemos una necesidad en esta área
y yo sé que tú tienes todo bajo control y tú todo lo puedes. Y entonces dije lo siguiente en mi oración: Dios, para tranquilidad de mi esposa, para que ella esté tranquila y en paz y que su corazón esté segura de que tú vas a resolver todas las cosas, vas a proveer y nos vas a ayudar en medio de la necesidad. Te pido, Dios, que mañana nos des una señal para que estemos seguros de lo que tú harás en estos días. Resulta que al siguiente día, muy temprano, una persona me fue a buscar. Y la persona me dijo: pastor, yo lo vine a buscar por una razón. Justamente ayer en la noche, Dios puso en mi corazón que tenía que traerle eso. Y nos llevaba algo para el bebé. Y entonces se lo fui a mostrar a mi esposa y le mencioné y le dije: mira, la oración que hicimos ayer, Dios ha traído la respuesta y aquí está la respuesta. Mi esposa entró en alegría, pero también tocó mucho su corazón al recibir la respuesta de un día a otro, y entró en seguridad. Y prácticamente de ese día para el día en que nuestro hijo nació, Dios nos bendijo, nos ayudó en la necesidad y también incluso ayudó en el deseo que mi esposa tenía en su corazón, y Dios respondió todas las cosas. Así que ese fue un ejemplo que vivimos. Entonces mi esposa ya sabe y dice, cuando necesitamos la ayuda de Dios, mi esposa dice: mi amor, ¿por qué no haces una de aquellas oraciones que has hecho como aquel día cuando iban a ser nuestro hijo? Y ella ya sabe que así oramos como el Padre, y Dios ha sido tan fiel que ha resuelto la necesidad, nos ha ayudado, nos ha bendecido, aún en los deseos de nuestro corazón, Dios ha sido fiel. Y ese es un ejemplo que puedo contarte en este momento. Muchas gracias, amigo Sam. Yo creo que es un ejemplo muy bonito, ¿verdad? A fin de cuentas, me gusta la forma en la que lo planteaste, porque lo que le pedías a Dios era confirmación de que Él estaba con ustedes, ¿verdad? Quizá no fue, Dios, haz esto, te lo pido que lo hagas ya, sino Dios, ayúdanos a confiar más en ti, ¿verdad? A creer que tienes el control de todo y de que lo que vaya a pasar va a ser tu voluntad. Y creo que Dios tuvo ese detalle con ustedes, ¿verdad? De que a través de esta persona podía recibir algo para el bebé. Y qué bonito recibir esos detalles de Dios a través de una oración respondida cuando estamos bajo la voluntad de Dios. Así que te agradezco mucho, Sammy, por este tiempo que nos compartiste, por este testimonio también tan bonito que nos ayuda a mantenernos confiados que Dios tiene todo bajo control y que todo se mueve bajo su voluntad. Y bueno, yo creo que vamos a ir terminando este espacio, no sin antes agradecerte por el tiempo que estuviste con nosotros. Y bueno, creemos de que la oración el tema de la oración lo vamos a desarrollar mucho más durante el congreso, ¿verdad? Así que quiero invitarte para que puedas hacer una invitación corta, ¿verdad? Para las personas que de repente vayan a ver este video y se está preguntando, voy, no voy, qué es lo que voy a ir a aprender quizá, y que se puedan animar a venir al Congreso Oremos Más y conocer y tener la experiencia de una oración, de una conexión con Dios a través de la oración. Yo quiero invitar a todos los que están viendo este video y que son parte de este programa, de este material que estamos preparando todos esos días previo al Congreso, a participar del Congreso Oremos Más. Hemos tenido experiencias bajo la gloria de Dios en medio de la oración. Hemos visto cómo Dios ha traído respuestas, ha traído solución, ha oído la oración de su pueblo. Y cuando nos unimos a orar todos en un mismo sentir, en un mismo corazón, de verdad es que Dios se manifiesta de una manera poderosa. No te puedes perder este congreso, va a estar glorioso, y en medio de la oración vamos a ver la mano, el poder de Dios, el reino manifestarse en medio de nosotros, y vamos incluso a experimentar milagros, maravillas y prodigios en medio de la oración. Así que estás invitado para participar de este hermoso congreso. Muchísimas gracias, Pastor Sammy. Es momento de despedirnos y te quiero invitar para que puedas estar atento durante las siguientes semanas. Estaremos subiendo, por supuesto, más videos de este podcast hablando con nuestros expositores. Mi nombre es Guillermo Escalante, en nombre del Pastor Samuel Fuentes de Iglesia El Candelero de Oro Central. Te agradecemos por este espacio y nos vemos en un próximo video en este podcast
rumbo al Congreso Oremos Más 2024, Luz en las Tinieblas.